Entonces, como le decía, la idea de hoy es trabajar un poco cambio de variables. En el práctico eso se empieza a trabajar en el ejercicio 5. Bueno, en el 4 capaz un poco, pero en el 5 les pide explícitamente usarlo. Entonces, antes de eso quiero saber si tienen alguna duda del ejercicio 1, 2, 3 o 4. O sea, algún ejercicio que no haya salido, algún dominio que no hayan entendido. El 3B. Bueno, vamos a mirarlo. Dice calcular la integral en cada uno de los siguientes casos. No nos dice cuál de las dos. O sea, por Fubini hay dos maneras de calcularla. No nos pide ninguna de las dos. Dice calcular la integral, así que podemos elegir la que queramos, la manera que queramos. Entonces vamos a ver cómo queda el dominio y a partir de ahí vemos cuál nos conviene más. Nos dice que el x va entre 0 y 1, aunque no sé, por acá está el 1. Y a su vez el y va entre 0 y x. Entonces lo que hay que pensar es que acá tenemos la recta x igual a y. Entonces, para un x fijo, el y se mueve desde 0 hasta esta recta. Igual a 1 no, igual a y. Igual a y. Entonces, haciendo eso para todos los x0 entre 0 y 1, nos queda que el dominio es este triángulo. Entonces, esto es D. ¿Hasta ahí llegaste, Ruber? No dibujaste. Ah, bueno, pasa que hay que dibujarlo para... Bueno, en realidad no es obligatorio, ¿no? Pero cuando lo dibujamos, nos ayuda un poco a entender los límites de integración después. Lo podemos sacar de acá. Justo en estos casos es fácil, pero... Entonces, hay una manera que es más fácil que escribir la otra. La integral de f de x, y la que es más fácil en este caso es de y de x. ¿Por qué en este caso es más fácil? Porque ya el dominio me lo da con esas condiciones. El x varía entre dos números y el y varía entre un número y una función. Entonces ustedes se acuerdan que afuera tienen que ir números y adentro tienen que ir números o funciones. Entonces como ya el dominio me lo está dando así, es casi automático poner la integral en este caso. Porque el x, que es la integral de afuera, varía entre 0 y 1. Y el y, que es la integral de adentro, varía entre 0 y x. Es lo que me dice la letra. Va 0 es los más chiquitos que toma, x es los más grandes que toma. Entonces ahí me queda la integral. Después sustituyo lo que es la f y bueno, integro. ¿Se entiende, Rubén? Si dijera... Sí, si fuese menor estricto también sería igual. Eso lo pueden pensar de la siguiente manera. Ah, al revés. Perdón. No. A ver. El i... No, te quedaría la parte de arriba ahí, ¿no? Creo. Porque el i varía de 0 a 1 y el x varía... O sea, vos fijas un i y el x varía desde x igual 0 hasta x igual y. Entonces, en esa otra forma que vos lo pusiste, te queda el triángulo de acá arriba, en realidad. ¿Lo ves? ¿Lo llegás a ver a eso? Sí. Lo que respondo, que no es lo que preguntaste, pero está bueno igual. Si acá fuese una desigualdad estricta en algún lado, no cambia, es lo mismo. Y eso lo pueden pensar como que la integral en este lugar es la integral acá adentro más la integral en este borde. Pero la integral en una línea da cero. Así como la integral cuando en cálculo 1 hacían la integral de a
de f de x eso daba 0, si tenían lo mismo arriba abajo. Acá va a pasar lo mismo, porque si tiene integral dobles y el límite en uno de las integrales de y de x, ¿no? Esta sería integrando solo la línea verde. Pero cuando voy a hacer la integral iterada, esto es una integral de cálculo 1 cuyos límites son iguales. Entonces ya sabemos de cálculo 1 que da 0. Y como esto da 0, después cuando integremos la afuera, la integral de 0 siempre da 0. Entonces, que el borde esté o no esté no te cambia el resultado porque la integral sigue dando 0 en el borde. Cualquiera de los bordes de ellos, ¿no? Que la región sea cerrada o abierta no cambia el resultado. Pero está bueno porque por ahí se marean o algo con eso, no importa, digamos. Sea estricto o no sea estricta la desigualdad, se hace de igual y el resultado es el mismo. Bueno, ¿sabés cómo seguirlo ahora, Ruber? ¿Sí? Bien, genial. Bueno, ¿alguna otra duda previa al ejercicio 5? De nada, Ruber. Sí, claro, podemos hacer alguno del 6, ¿sí? Tenía pensado hacer este. Pero podemos hacer algún otro, Emiliano. Sí, si algún otro fue el que te resultó difícil, podemos mirar algún otro. Pero bueno, si no hay más dudas de lo previo, me gustaría empezar con un cambio de variable, un mini repaso, para que todos hablemos de lo mismo, digamos. Entonces, ¿qué llegaron a ver en teórico? Llegaban a ver cambios, o sea, supongo que el cambio de variable es en R2, estoy casi seguro que tuvieron que haberlo visto. ¿Eso es cierto? Y en R3, ¿también llegaron a verlo o todavía no lo vieron? No. Bien. Entonces, o sea, la teoría es la misma, simplemente cambian los estándares, digamos. En R2 tenemos el cambio canónico a polares y en R3 tenemos esféricas y cilíndricas, pero la teoría es exactamente la misma en R2, en R3, en R4, en R1000. Es general la teoría. La voy a explicar con R2 por dos razones. Primero, que es más fácil de entender, y segundo, que todos estos ejercicios son en R2, recién acá empiezan en R3. Cuando veamos estos ejercicios, les explico la diferencia, pero es mínima. Entonces, una pequeña definición. Dados U y V abiertos de R2, de vuelta. A no ser que diga lo contrario, siempre que ponga R2 vale para Rn. ¿tá? Simplemente lo escribo para R2 porque es más fácil de dibujar y de explicar. Pero sepan que el resultado vale en general. Entonces, dado eso, y G, una función que va de U a V, ojo que esta función va de R2 en R2. Porque U y V son abiertos de R2. Entonces decimos que la función G es un cambio de variable si cumple tres cosas. Es biyectiva, es diferenciable, y la tercera es que el determinante de la matriz jacobiana sea distinto de cero. Esto lo que les asegura es que la inversa también es diferenciable. Eso lo van a ver en cálculo 3. Cuando tienen una función diferenciable de este estilo, si ustedes tienen que el determinante es distinto de cero, entonces la función en ese punto tiene inversa, y aparte, o sea, inversa tiene porque es biyectiva, pero la inversa es diferenciable. Ahí esto es lo que se llama un difeomorfismo. Es un nombre nada más.
Si no se lo acuerdan, no pasa nada. O sea, esto es lo que chequeamos. Simplemente le digo, por si quieren buscarlo en internet, se llama difiomorfismo. Difiomorfismo. O simplemente difio. Muchas veces se saca eso y se le dice que es un difio. ¿Se entiende la definición? O sea, hasta ahora no hay integrales, no hay nada. Simplemente una definición de a qué le llamamos cambio de variables. En el fondo, cuando hacíamos cambios polares del límite, estamos haciendo eso. Lo que hacían, ejemplo, polares. O sea, lo explico con la parte del límite porque quiero que entiendan que no tiene, a priori no tiene nada que ver con integrales. Esto es algo súper general, que después hay un teorema que me lo vincula con integrales. Pero la definición de cambio de variable es más allá de integrales. Sirve para límites, sirve para todo. Entonces, en polares teníamos que g de rho tita era rho coseno de tita, rho seno de tita. Entonces, este es lo que nosotros llamamos x y esto es lo que llamamos y. Y lo que hacíamos era, a nuestras coordenadas clásicas x e y, las veíamos como coordenadas en función de rho y tita. Entonces estábamos cambiando las variables. Y bueno, si ustedes se toman el trabajo de chequear, esta función cumple las tres cosas. Es biyectiva, es diferenciable y es jacobiano distinto de cero. ¿Eh? ¿Se acuerdan que hacíamos este cambio cuando trabajamos con algunos límites? Sí, ¿no? Hay un par de ejercicios un poco teóricos que decía que si el límite existe, entonces para todo tita, si ustedes hacían entender rho a cero, el límite daba lo mismo y no sé qué. Había un par de ejercicios teóricos que involucraban esto. No estaba escrito de esta forma, lo único. Pero si lo piensan un poquito, era esto mismo. En este caso, lo que se tiene es que el determinante de jacobiano es rho. A eso supongo que también lo vieron en teórico. La matriz jacobiana le queda una matriz 2 por 2 y el determinante es rho. Conceptualmente lo que hace el cambio de variable, hago un dibujito y ya me olvido de esto. Es, ustedes acá tienen ciertas variables x e y. Vamos a hacerla al revés. Bueno, acá tienen u y v. Y ustedes están trabajando acá y por alguna razón esas variables no les convencen o no les sirven para hacer la cuenta. Entonces tienen algo ahí y lo que hacen es con g vienen para acá. Y lo que estaban trabajando ahí se transforma un poco y capaz que ahora es más fácil. Pero necesitan que la inversa sea diferenciable, porque entonces pueden volver para acá. Si la inversa no fuese diferenciable, no podemos hacer cálculo acá. Imagínense que tiene una función f actuando acá. O sea, f agarra un punto de acá y lo manda a f de x. Y que sea diferenciable, f de x. Bueno, tienen dos variables las cosas, ¿no? Esto es xy, y acá tengo zw, que es f de xy. Entonces yo lo puedo componer con g. Y yo por acá voy a tener un punto que va a ser g compuesta con f en xy. Y yo puedo hacer toda la cuenta acá. Puedo aplicar la regla de la cadena, puedo derivar, puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque g es diferenciable. Pero miren que me interesaba, el problema original estaba acá. Entonces yo de alguna manera tengo que volver para atrás. Y para poder volver, que se preserven las derivadas, se preserven todo, necesito que la derivada, que la inversa también sea diferenciable. Entonces, eso lo controla lo determinante. Esta condición les asegura que la inversa es diferenciable. Entonces, bueno, ustedes trabajan en coordenadas más cómodas o en variables más cómodas y después que tienen el resultado vuelven para atrás. Entonces veamos cómo se usa esto en integrales. Teorema. Esto es cambio de variable.
quedó claro que la definición de cambio de variable es algo súper general, digo que me parece importante eso, entender que en integrales se usa, pero sirve para más cosas. No es algo exclusivamente de integrales. En integrales sirve mucho, pero tiene un abanico de posibilidades mucho más grande que integrales. Entonces, dada, o dadas, dados, no sé, dada f, una función de un abierto de R2 en R, de vuelta acá pueden poner Rn y todo sigue funcionando, integrable, y g de b en u, cambio de variable, es decir, lo que cumple la otra, cambio de variable, tenemos que la integral en u de f de xy de x de y es igual a la integral en g a la menos 1 de u de f g v, es decir, f compuesta con g, sería esto, acá el dibujito. Está en el otro orden, piensen que g a la menos 1 y g a la menos 1 es g, entonces estaban acá, g compuesta con f les manda para acá, se están integrando en este nuevo lugar. Pero hay que meterle un factor que arregle las distorsiones que puede ocasionar esa g. Y ese factor es el determinante de jacobiano. Piensen que pasaba lo mismo en cambio de variables clásicas, ¿no? Cuando ustedes tenían la integral de a la x al cuadrado de x, y ustedes decían, bueno, yo digo que u sea x al cuadrado, entonces du era 2x de x, déjenme poner un x acá. Entonces, este es como el factor que está alterando la integral. Ustedes tenían x de x, pero ahora le falta un 2. Entonces, en cierto sentido, esto con el mismo papel que el de u, que cumplía el cálculo 1. Bien, y geométricamente es eso, les está indicando qué tanto cambia, o sea, qué tanto se deforma su dominio. La reescalación del cambio de variables, claro. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Yo lo que mi idea hoy era ver varios ejemplos de cómo se usa esto. Pero antes de eso le pregunto, ¿se entiende lo que dice el teorema? Sí. Entonces, se entiende. Hoy en la mañana hice un par, les voy a decir cuáles hice por si no les salen, están en el video. Que aún no subí, tengo que subirlo. ¿Querés hacer el B? Bueno, hacemos el B. Yo pensaba hacer otro, pero hacemos el B. En la mañana hicimos este. Y hicimos este. Así que si no les sale, van a poder ver el video de esos dos. Pero igual intenten hacerlo. Que hice el B en la mañana. No, creo que no. No me suena haber hecho el B en la mañana. Yo pensaba hacer este, a ver si les parece. Porque es un poco raro. Tienen un triángulo, pero les sugieren usar cambio polares. Cosas que en un principio no sería muy evidente por qué. Bien. Entonces, si no hay objeciones, hacemos este. Sí, en el C sale con cambios polares, ¿sí? Porque tiene esa función. Y bueno, esa función les indica, o sea, le da como una pista a usar cambios polares. Y acá pasa lo mismo. Acá, esta parte de acá abajo es como un indicio que pueden usar polares. O sea, pueden usarlo cuando quieren, pero la gracia es usar un cambio que les sirva para algo. Entonces, aunque el dominio es un poco raro para usar polares, porque es un triángulo, y no, o sea, no es muy obvio que haya que usar polares, la función sí te tiene pinta de que va a ser para usar polares. Entonces, déjenme dibujar el dominio y ya leo el chat. Los lados son x igual a 1, es una recta por acá.
y igual a x es algo así, y igual menos x es algo así. Así que el triángulo en cuestión es este. Ese es mi dominio donde quiero integrar. Claro, si tenemos tipo esta expresión, siempre que tengamos esta expresión, es un buen intento probar polares. Ya van a ver por qué. No es que siempre va a salir con polares, pero es un intento. O sea, es un candidato que salga por ahí. Entonces los cambios de variables se usan para dos cosas. O para simplificar el dominio, o para simplificar la función integral. En este caso el dominio no es difícil de integrar. O sea, en el ejercicio 1 vimos cómo integrar estas cosas. Es decir, bueno, el x varía de acá a acá, y para cada x fijo, el y varía entre esta función y esta función. O sea, que los límites de integración no son muy difíciles de hacer. El problema está que la función es fea. O sea, está bravo encontrar una primitiva de eso. ¿Entienden? Cuando ustedes vienen a hacer x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado de y de x, acá el de x va entre 0 y 1, y el y va entre menos x y x. O sea, esto lo podemos plantear perfecto, pero anda a encontrar una primitiva de esto respecto a y. O si querés dar la vuelta por Fubini también, anda a encontrar una primitiva de eso respecto a x. No es muy fácil. Entonces, aunque el dominio sea fácil de integrar, en este caso, la función no es tan fácil de integrar y la sugerencia es usar polares. Claro, esa es la idea. Entonces, recuerden que polares, la función es g de rho tita, o sea, la función cambio de variable, rho coseno de tita, rho seno de tita. Entonces, cuando nosotros hacemos f de g de rho tita, es simplemente lo que hicimos siempre. Es poner esto x, esto y. Entonces, venimos a nuestra función, x al cuadrado, eso nos queda rho al cuadrado coseno de tita, y abajo es x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es rho cuadrado, acá falta un cuadrado, coseno al cuadrado de tita, más rho cuadrado seno cuadrado de tita. Y acá usamos el mismo truco de siempre. Esto es rho al cuadrado por coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita. Esto vale 1. Así que todo vale rho cuadrado. Así que vuelvo acá. Y nos queda rho cuadrado coseno cuadrado de tita sobre rho cuadrado. Y eso es coseno al cuadrado de tita. Y esta función es mucho más fácil de encontrar una primitiva. La función original era x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Una primitiva de esa función no es tan fácil, pero una primitiva de esta función sí es fácil. O fácil, no sé si fácil, pero es un poco más fácil que la otra. Mirá, lo hizo Fiori a este. Bueno, entonces hacemos un poquito rápido, pero digo, si no entienden, pregunten. Porque no todo el mundo sigue OpenFin y eso, así que si no se entiende, pregunten. Entonces vamos a ver lo que decía el teorema de cambio de variable. Nos decía la integral en D de f de xy, de x de y. Voy a poner que ya de f. X al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado de x de y es igual a la integral en g a la menos 1 de d. Y acá venía f compuesta con g, que por la cuenta que hicimos es coseno al cuadrado de tita, de rho de tita. Y acá, ¿quién viene? ¿Quién me está faltando ahí? A ver, me está faltando el jacobiano. Que en este caso se llame rho, pero le pueden llamar r, es lo mismo. Importante, nunca se lo olvide. ¿Tá? Al principio casi siempre nos olvidamos. Y me incluyo porque me lo olvidé 1.000.000 de veces cuando estaba aprendiendo esto. Esto es el jacobiano. O sea, cuando digo jacobiano me refiero al determinante de la matriz jacobiana.
Ahí recuerden que la matriz jacobiana es la matriz social diferencial. Es como una cadena de cosas. Entonces casi estamos, ¿no? Porque esta función es, primero que nada, es en variables separables. Tenemos ρ por un lado, tita por otro. Cosa de acá no. Acá tenemos x e y todo mezclado. Entonces esto ya es más fácil de integrar. Pero nos está faltando ver esto. Nos está faltando ver cómo transforma el dominio de la inversa nuestro cambio de variable. Esto es para tener los límites de integración. Porque si no vemos cómo se transforma, no es cierto que yo pongo los mismos límites que antes, esto va a ser igual. Eso pasaba en cálculo 1 también. Cuando hacían un cambio de variable, cambiaban los límites de integración. Lo que pasa es que por lo general, uno lo que hace es, no cambia los límites de integración, pero cuando termina de integrar, deshace el cambio de variable. Cálculo 1 muchas veces hace eso. ¿Bien? Si eso es un g a la menos 1. Esperen que lo ponga más pelejito. G a la menos 1 de d. O sea, como conjunto, ¿no? Son todos los puntos. ¿Esto qué es? G a la menos 1 de d son los uv en el dominio de G, que es v grande, tal que cuando le aplicas G, caen en D. Es el conjunto per imagen, son todos los puntos que cuando le aplicas G, caen en el conjunto D. Entonces vamos a ver cómo se transforma el dominio. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces veamos. Tenemos el dominio. Teníamos 1, 1, menos 1. Me quedé sin espacio. Entonces nuestro dominio D era este triángulo. No, estoy mintiendo, no era ese triángulo, era este triángulo. Ahí va. Este era D. Y acá lo que teníamos era coordenadas o variables x, y. Entonces queremos ver cómo se escribe esta región o esta figura con coordenadas polares. Entonces voy a hacer... Queremos ver cómo escribir. Cómo escribir, entre comillas, D en coordenadas polares. Entonces, como decía el compañero hoy, es un ejemplo en lo que polares se puede usar en dominios que no sean círculos o semicírculos o lo que sea, porque esto no nos da indicio de que usemos polares. Da más indicio de usar un cambio para lineal. Pero la función sí nos daba indicio de usar polares. Y eso que les digo dar indicios es hacer ejercicios. Después de hacer muchos ejercicios uno agarra un poquito de maña y bueno, ya más o menos sabe por dónde agarrar las cosas. Al principio prueba y bueno, lo que sale, sale. Entonces vamos a pensarlo así. Vamos a ver entre qué dos números varía el ángulo y luego definimos el ρ, el radio, entre qué función varía. ¿Bien? Recuerden que ustedes agarran un punto, x, y ese punto lo escriben como ρ, que es la distancia al origen, y como θ, que es este ángulo. Digamos, el θ se mide desde el eje x para arriba. Ya nos está adelantando que los límites del ángulo van a ser pi sobre 4 y menos pi sobre 4. ¿Eso todo lo ven? Para ayudarlos a verlos, recuerden que este cateto de acá arriba o este lado venía de la ecuación y igual a x, y este de acá abajo venía de la ecuación y igual a menos x. Sí, pi sobre 4 es 45 grados, sí, justamente. Bien. Y eso lo saben por eso, por cómo se definen estos lados. Esta ecuación siempre forma, es la recta identidad, digamos.
Siempre forma 45 grados y esto también. Si no se dan cuenta, pueden hacer la cuenta. Valga la redundancia. Ustedes agarran un punto acá, eso le forma un triángulo rectángulo. Esta altura es y, este largo es x. Entonces, θ, usando identidades trigonométricas, es el arco tangente de y sobre x. Pero justo en esta parte, y es igual a x. Entonces le queda el arco tangente de 1. Y eso es pi sobre 4. No es que sepa cuánto da arco tangente de 1, sino que ya sabía que el resultado era pi sobre 4, por las dudas. Entonces lo pueden ver de las dos maneras. O se acuerdan cuál es el ángulo que forma la recta y igual a x, o si no se lo acuerdan, lo calculan con entidades trigonométricas. Y por otro lado, el de abajo va a ser arco tangente, pero ahora y es igual a menos x. Entonces le queda menos x sobre x. Esto es arco tangente de menos 1. Arco tangente es una función impar. Bien. O sea que esto es menos arco tangente de 1. Ya sabemos cuánto es arco tangente de 1. Así que les queda menos pi sobre 4. Entonces, este ángulo de acá es menos pi sobre 4 y este de acá es pi sobre 4. Entonces voy a ir escribiendo lo que tenemos. Va a ser la integral entre menos pi sobre 4 de rho coseno al cuadrado, voy a escribir el mismo orden que hoy, coseno al cuadrado de θ por rho de rho de θ. Y lo que nos falta ver son los límites del rho, que pueden ser números o pueden ser funciones. Puede ser que sea un phi de θ y un rho, un psi, perdón, de θ. Entonces, hasta acá venimos bien. El resto. Sí, lo que dice Ian es cierto. Ya vemos que no, el radio no va a poder ser constante, porque si fuesen entre dos constantes, me tendría que dar un pedazo de circunferencia, digamos. ¿No? Porque si ustedes el radio está constante y solo mueven el ángulo, eso le está recorriendo una circunferencia. Entonces, claramente, esta distancia que está acá no puede ser igual que esta que está acá. Entonces, el radio depende del ángulo en que están trabajando. Pero ese es el radio máximo, digamos. El radio mínimo sí lo conocemos. ¿Cuánto es el radio mínimo? A ver si dan cuenta. Francisco dice 0, el resto, ¿qué piensa? ¿Cuál será el radio mínimo? Epsilon. Bueno, hay que tirar un poco, está bien. Bueno, en este caso va a ser 0, ¿no? Porque este vértice tiene radio 0. Si yo le digo que el radio mínimo es 1, yo me estoy moviendo de acá para allá. Entonces, como yo estoy en esta región acá adentro, el radio mínimo es 0. Fijarse que un punto que está por acá tiene radio 1/2. Entonces el radio mínimo no podía ser 1. Y a medida que acercan a este punto, tiene radio 0. Digamos, el límite, el radio tiende a 0. Entonces, el radio mínimo sí lo conocemos. Esto simplemente va a ser 0. Lo que hay que ver es este de acá. En este segmento de recta, el radio depende del ángulo. Ustedes agarran dos ángulos distintos y tienen dos radios distintos. De vuelta, si no fuese así, tendrían un pedazo de círculo. Ahí va, entonces la idea es, este pedacito vertical venía de la ecuación x igual a 1. Entonces lo que hacemos es sustituir x, si hubiese y también, pero lo que hacemos es ponerlo en coordenadas polares y despejar el ρ. Entonces en coordenadas polares queda ρ coseno de θ igual a 1. Y queremos escribir ρ en función de θ. Entonces ρ es 1 sobre coseno de θ.
Eh, Ahí va, puede ser raíz de 2. Y, claro, acá arriba va a ser raíz de 2. Estoy de acuerdo. Porque ese punto sí pertenece a una circunferencia, pero el otro no. ¿Pero entienden por qué el radio máximo va a ser este? O sea, esta ecuación que está acá, déjenme subrayarla, no sé, rosado. Esta ecuación que está acá, bueno, quedó rojo al final, me representa esta recta. Es la misma recta vertical esta, el segmento de recta. Es x igual a y. Simplemente lo escribí en coordenadas polares, pero es el mismo segmento. Si ustedes varían el ángulo entre pi sobre 4 y menos pi sobre 4, esta expresión, ya no se ve nada, esta expresión lo que hace es recorrer este segmento. ¿Por qué? Porque es esta ecuación. Y esa ecuación describía ese segmento. Simplemente la escribí en otras coordenadas, pero es la misma ecuación. Y como lo que yo quiero es determinar el ángulo, el ρ para cada ángulo, lo que hago es despejar el ρ en función del ángulo. Vos me das un ángulo, un tita, y esta expresión lo que te dice es el ρ. ¿Cuál es la distancia al origen que tiene este punto que forma un ángulo tita con el eje x? Entonces depende del ángulo tita la distancia que estás al origen. Fijarse que en pi sobre 4, que es acá arriba, como decía hoy, que te quedaba raíz de 2, el coseno de pi sobre 4, el coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Y esto es 1 sobre raíz de 2. Pero entonces cuando ponen 1 sobre coseno les queda 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2. Entonces el ángulo máximo, perdón, la distancia máxima es raíz de 2, como había dicho el compañero hoy. Esa es una manera de comprobarlo que venimos haciendo bien la cuenta. Claro, hacemos el cambio de variables, en este caso polares, porque estamos trabajando con polares. Si estamos trabajando con otro cambio de variables, otro cambio de variable. Pero imponemos eso en el borde y bueno, despejamos lo que queremos. Yo en este caso decidí decir que el ángulo varía entre dos números y que el radio varía entre dos funciones. Por Fubini lo podríamos haber pensado al revés. Por Fubini podríamos haber dicho, bueno, el radio varía entre dos números y el ángulo varía entre dos funciones. Era una posibilidad. Pero justo en este caso es más fácil la otra, me parece, escribirla. Bien, hay casos en que es más fácil escribirla de otra manera. Pensar que el ángulo es el que varía entre dos funciones y que el radio es el que varía entre dos números. Entonces, esto acá me queda 1 sobre coseno de tita. Y ahora sí, tengo todo. Tengo la función, tengo los límites de integración. Ahora simplemente es integrar. Bien. ¿Se dan cuenta cómo terminar la integral o quieren hacerla? ¿Sí? Sugerencia. Primero están integrando respecto de ρ. Esto no depende de ρ. Lo pueden sacar para afuera. Con esa sugerencia tiene que salir bastante rápido. Bien. O sea, porque no les digo cómo termina, pero van a ver cómo termina. El fondo de este ρ cuadrado después se le va a ir y le queda algo relito de integrar. Pero sacan el ρ cuadrado, el coseno cuadrado, perdón, para afuera, integran el ρ de ρ, evalúan en los límites, multiplican por el coseno que sacaron y después integran respecto a tita. Entonces, ¿dudas sobre este ejercicio? Bien. Bueno, veamos uno un poquito más complicado. Ya miramos uno del 6.
antes, o sea, el C les pide calcular áreas. ¿Todos vieron cómo se calcula el área? Si D es un conjunto de R2, el área de D, ¿cómo se calcula? La integral de la función constante 1. Ahí va, es la integral en D de la función 1, de X de Y. El tema es que está para ciertas regiones es conveniente hacer un cambio de variable, entonces esa es la idea. Ejercicio a partir de esto, bastante fácil si cambian a polares, pero bastante fácil posta, probar que el área de un círculo de radio R es pi por r al cuadrado. Agarran un círculo, por simplicidad agarran el círculo centrado en el origen. Como el área es algo que se preserva por traslaciones, si ustedes trasladan un círculo, el área no cambia, entonces pueden calcularlo centrado en el origen y no hay ningún problema. Hacen un cambio a polares y les queda inmediato. Tienen que integrar la función 1 en un círculo, con cambios polares es inmediato el cálculo, y van a ver que le da esto. Resultado que siempre usamos desde el liceo o antes, y que con esto probarlo es un renglón te lleva a probarlo. Bien. Entonces es un poco para que vean la potencia que tiene esto. Obviamente que la primera vez que lo probaron no usaban integrales, ¿no? Las integrales ni existían cuando probaron que el área del círculo valía esto. Pero bueno, ahora que tenemos herramientas más potentes, el cálculo es realmente fácil. Hacerlo con integrales de una variable es bastante largo. Sí, es bastante largo, sí. ¿No? Porque ahí también lo puedes hacer. Separás el círculo en dos, una función que es la parte de arriba, una función que es la parte de abajo, y tenés que integrar. O sea, esto es la raíz de 1 menos x al cuadrado, y esto es menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea, esto sale de la ecuación del círculo, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y ustedes despejan y. Porque lo que quieren es la altura en función del x. Entonces ustedes saben que la integral entre menos r y r, bueno, en este caso entre menos 1 y 1, de la función esta le da el área bajo esta curva. Después tienen que hacer lo mismo acá abajo. Pues tienen que integrar esta función. Y una primitiva de esa función no es muy linda. Se hace algún cambio de variable o algo y se calcula. Pero no es muy lindo esa función. Ahora, en cálculo 2, agarramos un círculo de radio R. Digamos, les adelanto la cuenta cómo va a ser. Y ustedes la hacen después. Cambiando a polares es. Tomamos jacobiano. ¿Y entre qué varía, por ejemplo, el radio? O sea, es un círculo de radio R. Bueno, entre 0 y R, ¿no? En este caso. ¿Y el ángulo entre qué varía? ¿Es un círculo completo? Ahí va, de 0 a 2pi. Y ya está. Ustedes calculan esta integral que es hiper fácil de calcular y están probando que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Cosa que en cálculo 1 había que hacerla con dos integrales, allá una primitiva de 1 menos x al cuadrado, que andás a ver cuál es la primitiva de eso. Acá necesitamos una primitiva de ρ. O sea que realmente esto de abstraer un poco hace que no todo, pero muchos de los ejercicios de cálculo 1 de este estilo salgan mucho más fáciles. Entonces, si quieren, termínenlo, pero realmente es una cuentita bien corta. Brian, si planteáramos el dominio de, ¿El dominio de qué, perdón? si planteáramos el dominio de esa función, de 0 a 2pi, como estábamos hablando del ángulo, 2pi U0, O0, perdón, no podría estar incluido uno de los dos, ¿no? Si no, estaríamos haciendo que Y eso es la cierto. misma función vaya en la 2.0. El ángulo va de 0 a 2pi abierto, pero eso es para que la función sea biyectiva, para que el cambio de variable sea biyectivo.
a efectos de la integral da lo mismo, porque agregarle este cacho, sacarle, tiene área cero esto, es un segmento. Entonces, a los efectos de la integral, da lo mismo pensarlo así o abierto. A los efectos del cambio de variable hay que verlo así, porque si no la función no es biyectiva. Pero por lo que vos decís, de acá cerrado de ambos lados, yo dejo el R constante y doy una vuelta completa y tengo dos ángulos distintos que me dan el mismo punto. Pero a efectos de la integral es lo mismo. Lo puedes pensar como quieres. Pero está bien el comentario. Entonces pensemos este un poquito. Nos pide el área de esto. Sí, yo como siempre recomiendo dibujar estas cosas. Las ecuaciones las pueden sacar de acá directamente, pero bueno, eh, yo las dibujo porque realmente necesito verlas para entender qué está pasando. Por un lado tienen x igual y al cuadrado. Si no se dan cuenta cómo graficar eso, despejan la y. ¿No? Porque nosotros sabemos graficar cosas de f de x igual a y, pero acá es al revés. Es x depende de y. Pero despejando les queda que y es más o menos la raíz de x. Entonces la raíz de x menos la raíz de x. Y acá es lo mismo. Y en el fondo les queda, fíjense que 4 menos y al cuadrado sería algo así, pero la están moviendo. Entonces les queda, de hecho, ¿en qué lugar corta esto? Cuando y vale 2, les queda algo así. Y la región D que ustedes quieren es este cacho que queda acá adentro. Que no es nada lindo, digamos, ¿no? Es como que está dentro de dos parábolas ahí. Bien. Digo, nosotros lo que hacemos por lo general es agarrar una función que depende de x y graficamos. Al y le llamamos f de x y graficamos en x contra f de x. Pero esto que está acá no es eso. Esto es en realidad f de y, ¿no? Porque me dice cómo es x en función de y. X es igual a y al cuadrado. Entonces, hay dos maneras de pensarlos. O tienen y a x le llaman f de y es como que giran los ejes, lo grafican ahí. O despejan el y. Porque entonces acá sí lograron escribir funciones del estilo f de x. Por ejemplo, f de x es la raíz de x. La raíz sería 4, pero cuando vos pones 2, 2 al cuadrado 4, 4 menos 4 es 0. Bien. Claro, pero y tiene que ser cero. Claro, está bien, tenés razón. El x tiene que ser 0. No, el y tiene que ser 0. Está bien, es 4. Lo pensé al revés. Disculpen. De acuerdo, es 4. El 2 está acá en realidad. 2 y menos 2 son esos cortes. No me sirven para nada. Creo que no me sirven para nada. Está bien el comentario. Entonces, ¿hay algún cambio a coordenadas que se les ocurra hacer acá para simplificar un poco la cuenta? Lo voy a hacer en GeoGebra para que quede más prolijito y poder dibujar arriba. ¿Solo conocen polares? Bueno, esto es un problema. En la mañana hice uno que no era polares. Si me da el tiempo lo repito ahora. Es un cambio lineal. Están las notas igual de Fiori, está bien explicado. Déjenme copiar esto. Esa es la región que tenemos.
escrito algo en el chat. Bien, lo que dice Nicolás es una muy buena estrategia. ¿Están de acuerdo con lo que dicen? ¿Les parece que podemos separar esto en dos integrales? O sea, nosotros queremos integrar la función 1 todo acá adentro. Y Nicolás dice que lo podemos separar en dos integrales. Eh, Supongo que dicen el x que se intersecta es acá. Corregime si me estoy equivocando, Nicolás, pero entiendo que estás diciendo eso. Ahí va. ¿Qué les parece? ¿Es cierto eso? O sea, le podemos llamar a esto de 1 y a esto de 2. Y no solo, o sea, separar siempre podemos separar. Justo en este caso lo que tiene de beneficioso, si quieren, es que estas dos regiones tienen el mismo área. ¿Tá? Porque son un pedazo de parábola cortada acá. O sea, justo esta es la mitad del área. Entonces, les alcanza a calcular esta, por ejemplo, y después multiplican por 2 y tienen el área total. ¿Bien? Y si no se daban cuenta de eso, digo, calculaban el área total de una y no pasa nada. Entonces, esta recta azul es la recta x igual 2. Está. Déjeme contarle cómo verlo sin fijarse en álgebra, ¿no? Esa recta es la recta, me la definen los puntos de intersección acá. Entonces lo que hacen es igualar los sistemitas, forman un sistemita. X igual y al cuadrado, x igual menos y al cuadrado más 4. Si ustedes quieren hallar los x y que verifican las dos a la vez. Entonces, por ejemplo, sustituyendo acá les queda y al cuadrado es igual a menos y al cuadrado más 4, 2y al cuadrado es igual a 4, y al cuadrado es igual a 2, entonces y es más menos raíz de 2. Y una vez que están ahí, tienen con esta ecuación, por ejemplo, la otra, la que ustedes prefieran, y les queda x igual 2. O sea que donde se intersectan, ambas tienen coordenada x igual 2. Entonces, bien, ahora podemos hacer varias cosas. Podemos calcular con dx de y de una. Entonces, para eso habría que decir, por ejemplo, la variable x se mueve de acá a acá, la variable y se mueve de esta gráfica a esta gráfica, o podríamos hacer algún cambio de coordenadas apolares, por ejemplo. Vamos a ver los dos. Capaz que en este caso es más rápido hacerlo sin cambio de coordenadas. Directo sería la integral de 1 voy a ver qué pongo primero, de y de x. Porque digo, por cómo es la figura me conviene pensarlo así. El x varía entre dos valores, 0, 2. Entonces tengo que determinar entre qué funciones varía el y. Donde y se mueve entre f de 2 y f de menos 2. F, ¿quién es? Es cualquiera en realidad, ¿no? Así que se mueve de acá hasta acá, y el x se mueve entre ambas funciones. Sí, está bien. Lo puedes pensar así. Yo lo estoy pensando al revés, estoy pensando que el x se mueve entre 0 y 1, y voy a decir que el y se mueve entre acá y acá. Pero por Fubini puedes pensarlo como en Nicolás y está perfecto. Es decir, que el y se mueve de acá hasta acá, y bueno, el x dependiendo del y se mueve de acá hasta acá. Sí, para calcular el área siempre es 1, para calcular el volumen en R3 va a ser lo mismo. Para que estoy leyendo lo de Nicolás. Entre en la misma función. ¿Pero cuál función? Porque la función integral es 1. No depende ni de x ni de y. No estoy entendiendo la pregunta, Nicolás. ¿Te vas a reformularla distinta?
Ah, ya entendí, creo que ya entendí. Vos decís porque este gráfico negro proviene de una misma función. Eso es. Pero eso es si lo pensás como una función de y. Porque si lo pensás como una función de x, esta parte de acá arriba es la raíz de x y esta parte de acá arriba es menos la raíz de x. Entonces no son la misma función pensándolo como función de x. Pensando como la función de y, sí, es una misma función. Pero yo tengo que pensar como función de x, porque para un x fijo, tengo que decir entre qué y qué se mueve y. Entonces necesito verlo como función de x. Está bueno el comentario, es pertinente, sí. Dicho de paso, acá puse y, no era y, era x. Entonces, bueno, haciendo la cuenta esa, esto es raíz de x y menos raíz de x. Eso me da la mitad. Me da la parte de D1. Entonces, por el tema de la simetría, el área total va a ser 2 veces esto. Porque justo corté a la mitad. Digamos, yo con esa cuenta estoy calculando solo esto. Esta parte no la estoy calculando, pero tiene la misma área, porque es la misma, pero simetrizada nada más. Si no se dan cuenta de eso, de vuelta. A eso que calculan ahí le suman y calculan la integral de este lado y quitan. Y ahí sí funciona. Entonces era bastante sencillo. Yo me compliqué pasando a polares y creo que no era necesario. Vamos a ver, la integral entre 0 y 2, de la integral entre menos raíz de x, la función 1 de y de x. Esto que está acá me da y evaluado en raíz de x menos raíz de x. Por lo tanto me queda 2 por la integral entre 0 y 2 de 2 raíz de x. 4 por la integral entre 0 y 2 de raíz de x. Y tiene una primitiva bastante linda. Esto es 4 por x a la 3 medios sobre 2 tercios, evaluado entre 2 y 0. O sea que 4 por 2, 8, 8 tercios, por 2 a la 3 medios, eso es la raíz de 8. O sea, esto de acá es raíz de 8, que también lo pueden ver como 8 tercios por 2 por raíz de 2. Entonces le queda 16 por raíz de 2 sobre 3. Esa tendría que ser el área de esa región de ahí. ¿Y se entiende la idea? Hola José Pedro, ¿qué tal? Buenas. Solo estaba preguntando en qué estaban porque entré un poquito tarde. Bien. Pero Este 2, ya me respondió ahí Rubén. vale, genial. Este 2 era porque la integral solo calcula la mitad. Por cómo lo pensamos. La integral solo calcula la mitad. Entonces, para obtener el área total tengo que multiplicar por 2. Sí, podemos pensar en un otro del 6. Sí. Yo como lo había pensado, que fue con polares, que ahora me estoy dando cuenta que me compliqué. Hubiese sido así, les cuento cómo es porque ya practican un poco si quieren, pero en este caso sale más fácil haciéndolo de una. Con polares es, ustedes agarran un punto, tiene cierto ROIS y cierto θ. Entonces de vuelta me tienen que decir, por ejemplo, que el ángulo varía entre tal y tal cosa y el radio entre tal y tal o al revés. Hay que elegir una de las variables que varía entre dos números y la otra va a variar entre dos funciones. Entonces en este caso el ángulo, el θ, varía entre pi sobre 2, vamos a poner así, el θ pertenece a menos pi sobre 2. Porque cuando ustedes se van acercando acá, el ángulo tiende a pi sobre 2, y cuando se van acercando acá, el ángulo tiende a menos pi sobre 2.
Y después para un ángulo dado me tienen que decir el radio entre qué y qué va. Entonces, el radio máximo en este caso es fácil. No, tampoco, no es fácil el radio máximo. Queda entre dos funciones acá. Pero es la misma idea que hoy. Déjenme hacerlo más prolijo abajo. Primero separábamos acá. Esto era x igual a 2. Entonces, fijado un tita, yo me pregunto entre qué varía el radio. Entonces, el radio mínimo de vuelta es 0. Miento. El radio mínimo... Pasa que si uso el mismo me queda un triángulo, ¿no? Tengo que controlar esto de alguna manera. Acá el radio... Es así. A ver, ahora me estoy mareando. Profe, igual, ¿por qué el ángulo varía entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2? Porque cuando vos te acercás acá, por ejemplo, usa otro color, el ángulo de estos puntitos va teniendo a pi sobre 2. Está casi vertical. O sea, el ángulo se mide de acá. Y por otro lado, cuando te Claro, vas claro, sí, sí, está acercando, bien, gracias. bien, cuando te vas acercando por acá, el ángulo tiende a menos pi sobre 2. Lo que estoy pensando es que lo que tuve que haber hecho me parece que está mal, porque no se puede hacer en polares esto a priori. Pues, poder hacer se puede hacer, pero lo que yo pensé está mal. Porque el radio no vale 0. Porque yo pongo que el radio vale 0 y va hasta acá, me queda un triángulo como hoy. Y claramente no es un triángulo lo que tengo que integrar. Entonces, vamos a dejarla por ahí porque ya veo que lo que pensé no funciona. Como ya lo resolvimos de otra manera, nos quedamos con la manera que funciona. Entonces, a pedido del público, vamos a ver otro del 6. ¿Cuál quieren ver? A, B o C. El C. Vale. A ver el C. Entonces, de vuelta, me pide el área. Así que tengo que integrar la función 1. Ahí no hay problema. El tema es ver la región, como nos queda. R es un R cualquiera, pero mayor a 1. Entonces, por un lado tengo el círculo de radio R, a donde esto acá es R. Esto es x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a r al cuadrado. O sea, tengo todo lo de adentro. Pero por otro lado se tiene que cumplir que x sea mayor o igual, x al cuadrado, perdón, sea mayor o igual al módulo de r. Entonces r al cuadrado. Entonces, como r es mayor que 1, r al cuadrado es mayor que r. ¿Ah? R mayor que 1 implica que r al cuadrado es mayor que r. Si r fuese 1 es igual, y si r es menor que 1, me queda menor. Entonces, este punto de acá tiene coordenadas r al cuadrado 0. Por tanto, r está por acá. Digamos, el x al cuadrado que tiene módulo de r está por acá. Entonces va a quedar algo así. Esta región de acá interceptada con esta región de acá. ¿Sí? ¿Logran ver que queda eso el dominio? O sea, ahí estoy usando fuertemente esto, ¿no? Que está diciendo. Como es esto que está puse en verde. Como el r es mayor que 1, r al cuadrado, que es la distancia x que tiene este punto, es mayor que r. Entonces, el r tiene que estar antes. Por un lado me dice que x al cuadrado es mayor o igual que r, el módulo. O sea que es de ambos lados en realidad. También nos queda de este lado, ahora que lo veo. Ah, porque es el módulo. Acá está menos r. Pero aparte tengo que pedirle que está dentro de la circunferencia. Sí, la circunferencia tiene radio r. Pero fíjate,
este punto de acá es con y igual 0, te queda x al cuadrado igual r al cuadrado. Por lo tanto, como el r está antes, me queda una porcioncita acá, como una media luna. O sea, no es media luna porque está antes, pero un pedacito de circunferencia. Pensalo así, esto es mayor que r, por esto que está acá. Entonces, los x que cumplen que x al cuadrado son mayores o iguales al módulo de r nada más, están antes que los que cumplen que están en el borde de la circunferencia. Porque en el borde de la circunferencia es igual a r al cuadrado. Bueno, vamos de vuelta. Esperen que borro esto y empezamos de vuelta. Hacerlo un poquito más grande. Por un lado tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado. Y todo lo de adentro. El igual es el borde, pero la región que estoy considerando es todo lo de adentro. Por un lado. Entonces yo vengo acá abajo y digo, bueno, este punto tiene coordenada y igual 0. ¿Eso están de acuerdo? Pero, por otro lado, ese punto pertenece a la circunferencia, entonces cumple esta ecuación. Pero si el y vale 0 y cumple la ecuación, me queda que x al cuadrado es igual a r al cuadrado. O sea que la distancia de x al cuadrado en ese punto es r al cuadrado. Y esto es mayor que r. Eso es por la cuentita esta acá. Como el r es mayor que 1, r al cuadrado es mayor que r. O sea que esto de acá termina acá. Bien, hasta acá me siguen. Entonces lo que digo es que como r al cuadrado es mayor que r, el r está por acá. O sea, no sé cuánto vale, estoy haciendo un esquema nada más. Pero está por acá. Por acá está el menos r. Entonces la segunda ecuación me dice que x al cuadrado sea mayor o igual al valor absoluto de r. Entonces estoy en esta región. Y mi región a integrar es la intersección de ambos, que digamos nos queda esta media luna acá y esta media luna acá. Profe, una pregunta. Ahí en vez de R no es raíz de R y en realidad el punto de la esquina es el punto de la circunferencia, es R. Si x cuadrado es igual a R cuadrado, x igual a R. Claro, pero acá te pide que x al cuadrado sea mayor que r. No te dice que x sea mayor que r. Ah, pero ese punto sigue para mí siendo R. El que está dentro es raíz de R. Porque vos igualás x cuadrado a R y ahí sí despejás y te queda x igual raíz de R. Y yo no te digo que no. Digo, de acá vos tenés que x es igual a r, y acá adentro es raíz de r. Pero por eso digo, simplemente estoy usando que r al cuadrado es mayor que r. Estamos diciendo lo mismo sin usar la raíz simplemente. Es el mismo argumento, lo puedes ver así también si querés. Bien. Ahí lo escribo. Esto de acá es x igual r más menos. Este es más y este es el menos. Y por otro lado, si x al cuadrado es mayor o igual al absoluto de r, entonces x es mayor o igual a la raíz del valor absoluto de r. Y acá usan la misma hipótesis. Como r es mayor que 1, la raíz es más chica que r. Perdón, acá esta raíz me digo. Como r es mayor que 1, digamos, esto es menor que r. Si fuese al revés, no, si el radio es menor que 1, tenemos la otra desigualdad. Lo hago en GeoGebra, por si no están viendo. Voy a poner radio 2 para fijar un poco de ideas. Entonces, bueno, menor o igual necesito. Menor o igual 2. Esa es la circunferencia de radio. Vamos a poner radio 4 para que 2 al cuadrado. La circunferencia de radio 2
Y por otro lado tengo que pedirle que x al cuadrado sea mayor al valor absoluto de 4. De 4 o de 2, de 2. Porque es de R nada más. Se vieron que nos quedan como esas medias lunitas ahí. Vamos con otro color. Nuestra región a calcular el área es la intersección de estas dos. Copio este dibujito, más prolijo que el mío. Entonces, ¿entendimos cómo es la región? ¿Se convencen que queda eso? ¿El resto? Entonces ahora tenemos que integrar ahí. ¿Cuál es la primera observación que podemos hacer? Sí, porque primero tenemos que hacer dos integrales, ¿no? Pues están separados, entonces tendríamos que integrar esto por un lado y esto por otro. Y después sumar. Pero hay algo que podemos usar. Como Te por pasa lo ejemplo, mismo que vos. Puedes multiplicar por 2 una de ellas y ya está. Ya está. estas cosas son simétricas respecto a acá. Simplemente por cómo lo definen las ecuaciones. Entonces, esta área es igual a esta. Por tanto, basta calcular una. Entonces, el área de D va a ser 2 veces y calculo una sola. Por ejemplo, calculo esta. Le llamamos D0. Se va a hacer la integral en D0 de 1 de x de y. Ahora el tema es ver cómo integramos en D0. Entonces déjenme agrandar un poco esto. Ahí. Entonces veamos cómo hacemos. ¿Les parece que acá va a ser fácil usar las variables x e y o será más fácil usar polares? Polares, Polares. capaz. Tiene toda la pinta, ¿no? Siempre que tenemos un pedazo de circunferencia, está casi cantado que hay que usar polares. No siempre, pero ¿Cómo era la función, perdón? la función es 1 nomás, porque queremos el área. Ah, el área, está. Ahí no tenemos problema. Entonces veamos cómo queda en polares. La polares. Entonces de vuelta hay que elegir que, por ejemplo, el ángulo varía entre dos valores y el radio entre dos funciones, o que el radio varía entre dos valores y el ángulo entre dos funciones. En este caso, me parece, a mí me da la impresión que es más fácil que el ángulo varíe entre dos valores fijos, a que van a ser este ángulo, digamos, ese es el θ máximo, y este es el θ mínimo, y que después el radio varíe de acá hasta acá. Es una impresión, a mí me parece que la cuenta va a quedar más fácil así, puede ser que no. De vuelta, uno gana un poco de intuición después de hacerlo muchas veces. Si quieren, pueden probar a escribirla de otra manera. Bien, por Fubini tiene que dar lo mismo. Pero entonces, ¿cómo calculamos el radio máximo? El radio no, perdón, el ángulo máximo. Ahí va otra vez con identidades trigonométricas. Vamos a llamarle P a ese punto. Si nosotros hallamos las coordenadas X e Y de ese punto, después usamos lo de arco tangente como Y, ya está. Esto sería X, esto sería Y. Y lo podemos calcular, porque ese punto pertenece a la circunferencia y pertenece a la recta X igual raíz de R, como decían hoy. X igual raíz de R, pero por otro lado pertenece a la que es X al cuadrado más Y al cuadrado igual R al cuadrado.
Entonces, usando ambas ecuaciones, podemos hallar las coordenadas de ese punto, o sea, el x e y de ese punto. El x ya lo tenemos, pero podemos hallar el y de ese punto y usar el arco tangente. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Déjenme escribir un poco. P, Una pregunta. sí. ¿Esos ángulos pueden llegar a ser iguales? eh, o sea, en este dibujo claramente no, porque este es positivo y este es negativo, pero si tenés una recta, Exacto. son iguales. Eh, Pero siempre que tengas un pedacito de área, por más chiquito que sea, los ángulos van a ser distintos. Recuerden que el Claro, ángulo me olvidé del signo, capaz que claro, el ángulo se en mide módulo, en digamos, puede ser el mismo. sentido antihorario, digamos. Entonces, este va a ser un ángulo y este va a ser el mismo, pero negativo, porque me estoy moviendo en sentido horario. Y yo los mido. Claro, porque si fueran iguales estamos en problema. Claro, si fueran iguales, te queda esta La recta. integral sería 0. Claro. Entonces, el punto está en la circunferencia de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado, y también en la recta x igual raíz de r. Entonces, tengo dos incógnitas, x e y, tengo dos ecuaciones, tengo chance de poder encontrar las incógnitas. Entonces, sustituyendo, x igual raíz de r en x al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda la raíz de r al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado. Esto es r más y al cuadrado igual r al cuadrado. Por tanto, y al cuadrado es igual a r al cuadrado menos r. Entonces sí es más menos la raíz de r al cuadrado menos r. ¿Y cuál tengo que tomar yo? ¿El positivo o el negativo? El positivo, ¿cierto? Porque estoy en la parte de arriba. El ángulo mínimo va a ser igual tomando el negativo, porque la solución negativa es este que está acá abajo. Y está la solución positiva. Entonces el punto P tiene coordenadas raíz de r, raíz de r al cuadrado menos r. Entonces el ángulo máximo va a ser el arco tangente de y sobre x. Esto es y, esto es sobre x. Así que raíz de r al cuadrado menos r sobre raíz de r. Con eso se puede simplificar un poco. Raíz de r al cuadrado menos r sobre raíz de r, lo mismo que la raíz de r al cuadrado menos r sobre r. Esto es la raíz de r menos 1, y nos queda así. Raíz de r menos 1. O sea que esto es arco tangente de la raíz de r menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Perdón, me perdí en dónde sale la recta raíz de R. Me perdí ahí. ¿Dónde sale qué? Perdón, la recta. Eso ¿Por qué es la recta raíz de R? por esto de acá. O sea, la recta esta es la que cumple que x al cuadrado es igual a r. Pero entonces x es raíz de r. Ah, bien. Sale de ahí. Ahí va. Gracias. De nada. Entonces tenemos el θ máximo. Y el θ mínimo, como esto es simétrico, va a ser lo mismo, como dijimos hoy, usando la otra solución, la solución negativa. Entonces todo acá va a aparecer un menos, pero como el arco tangente es una función impar, sale para afuera. Es menos arco tangente de la raíz de r menos 1. O sea que los ángulos los tenemos. ¿Dudas hasta acá?
observar que depende de R. Y está bien, porque nosotros no sabemos cómo es la figura. Bien, las coordenadas, o sea, la ecuación de la figura que nos dieron depende de R. Entonces el radio va a tener que depender de R. Es esperable que si ustedes agarran un R muy grande, el radio sea más grande que si agarran un R chiquito. Entonces los límites de integración van a depender de R. Nunca van a llegar a un número fijo. Sino que, bueno, ustedes fijan un R, tienen un área. Pero estamos haciendo una cuenta como en general, digamos. Y acá otra vez estamos usando que R es mayor que 1, ¿no? Cuando aplicamos la raíz. Como R es mayor que 1, podemos hacer esto. No sé si esto va para el parcial. El tema sí. No sé si este ejercicio o de este estilo, pero integrales múltiples van para el parcial. No, no, todavía no lo vi en el parcial. El de simulacro sí lo vi. Ah, eso tenía que decirle. Es simulacro el sábado. Si tienen tiempo, vayan al simulacro. Y lo otro que quería decir sobre el simulacro es que si les parece muy difícil, no se desanimen. Que justamente es un simulacro, es para ver qué tan difíciles están las preguntas que inventamos. Entonces, si vemos que a mucha gente le va mal, se baja un poquito el nivel para el parcial. Como pasó la vez pasada, que el simulacro fue un poco más difícil que el parcial. Entonces, si no les va muy bien en el simulacro, no pierdan las esperanzas. Se ponen todos de acuerdo y sacan todos cero. No, no, eso no se vale. Traten de hacer su mejor esfuerzo. Pero esto es importante, digo, no se pongan mal, o no se desanimen si no les va muy bien en el simulacro. Entonces déjenme ver rapidito lo del radio y respondemos las dudas que había del 7, del 8, no sé cuál era. ¿Cuál les parece que es el radio mínimo? ¿O cómo podríamos saberlo? Cero no, porque ojo que estamos en esta región, ¿no? Raíz de R, Bueno, va a depender en realidad, ¿no? Del ángulo. Vos fijas un ángulo, este es el radio mínimo, este es el radio máximo. Pero es como la historia de hoy. Este punto tiene ecuación x igual raíz de r. Esta tiene ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado. Entonces, en estas ecuaciones usamos polares y despejamos ρ en función del ángulo. Déjenme hacer eso. X igual a raíz de r se transforma en r coseno de tita igual raíz de r. Paso dividiendo raíz de r, r sobre raíz de r por coseno de tita es igual a 1, r sobre raíz de r es la raíz de r, entonces raíz de r es igual a 1 sobre coseno de tita, entonces r es 1 sobre coseno al cuadrado de tita. Lo hice muy rápido, perdón, ¿quieren que lo repase? O sea, la idea ese nuevo R es el de la variable, ¿no? ¿Cómo, perdón? Ah, Ese bien. nuevo R, Sí, 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 totalmente de acuerdo, perdón. Vi R y asumí que está bien. Esto es RO, no es este mismo R. Está, gracias. Entonces es más fácil en realidad, porque nos queda ρ la raíz de R sobre coseno de tita nada más. Gracias, gracias, gracias. Sustituir polar. Y lo mismo hacemos en la otra ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado igual a R al cuadrado. Cuando sustituimos en polares, ya sabemos que esto nos queda ρ al cuadrado. O sea, ρ al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces ρ es R. Podría ser la solución negativa, pero como ya sabemos que estamos trabajando en esta parte, no, perdón, no puede ser la solución negativa porque eso es una distancia. Eso puede ser el ángulo sí puede ser otro. Pero me quedo solo con la solución positiva porque es una distancia. Entonces, este es el radio mínimo, este es el radio máximo. ¿Tiene sentido esto? ¿Qué les parece? Que el radio máximo sea constante. y A ver si- claro, porque en el borde están todos a la misma distancia.
Exacto, esta tapa de acá, digamos, es parte de una circunferencia. Entonces, el radio en todos estos puntos es constante, ¿no? ¿Se acuerdan que esto venía de la circunferencia esta que estaba acá? Entonces, todos los puntos en este pedazo tienen radio R. Los que varían son estos. Eso sí depende del ángulo, ¿tá? Porque de vuelta, esa distancia no es la misma que esta. Si no, no tendrían un triángulo. O sea, la hipotenusa siempre es más grande que el cateto. Entonces, depende del ángulo con que estén trabajando, es el radio que tiene. Pero el radio máximo es siempre el mismo, porque es un pedazo de circunferencia. Entonces ya está, tenemos todo. El área de D va a ser el 2, recuerden, porque da 2 veces esa parte, la integral de 1 de rho de tita, y rho iba desde la raíz de R, coseno de tita, hasta R, y el ángulo iba desde el arco tangente, menos arco tangente de la raíz de R menos 1 hasta arco tangente de raíz de R menos 1. Y bueno, hay que hacer esa cuenta. Le va a quedar algo de vuelta que va a depender de R. Si se les complica mucho hacerlo así en genérico, fijen un R y traten de hacerla con un R fijo. Tiene que ser mayor de 1 que el R, ¿no? Porque por hipótesis el R es mayor que 1. Pero pongan, por ejemplo, R igual a 2 y traten de hacerla con R igual a 2. O sea, lo que voy, intenten hacerlo en genérico, así como está, con un R cualquiera. Si no les sale, por lo menos intenten hacerlo con un R fijo. Pongan, por ejemplo, R igual a 2 y traten de hacerlo. Entonces ahí pueden calcular el ángulo, bien, decir el ángulo vale tanto. Y acá también tienen límites fijos. Y es un poco más fácil la cuenta en este caso. Bien. ¿Dudas sobre esto? Pero miren lo que no parece tan complicado, ¿no? Porque cuando integran esto, digamos, toda esta integral le va a quedar R menos la raíz de R sobre coseno de tita. Y después ustedes tienen que integrar eso respecto a tita. Esto sale para, o sea, separan en dos, esto es R por tita, por lo que sea, y esta es la que es un poco más complicada. O sea, raíz de R sale para afuera porque es constante y tienen que integrar 1 sobre coseno de tita. Estos son solo límites de integración. O sea, después que haya la primitiva, evalúan ahí. Así que por eso usar cotangentes ahí no se vale. Porque son límites de integración nada más. La única primitiva complicada es la de 1 sobre coseno de tita. Digo, traten de terminarlos, igual si no les sale la que viene lo vemos. Pero es eso. Repasar este ejercicio, así lo repasamos. ¿Desde el principio? Ah, no, ¿qué? Ah, lo de cambio. Dale, sí, obvio. Déjame responderle primero a Ignacio, puede ser que tenía la duda. Creo que era Ignacio, ¿sí? ¿De qué? Yo no. ¿No? Alguien preguntó algo, perdón, pensé que eras vos. Alguien preguntó algo hoy al principio sobre el ejercicio 7 o algo de eso. A ver. Ah, no, Emiliano, ya le cambié el nombre. Y Joaquín quería ver el 7. El 6 ya vimos, Joaquín era. Joaquín, ¿seguís ahí? Bueno, acá. Me estoy fijando acá y ya se desconectó. No, qué lástima. Entonces vamos con lo tuyo, Rubén. Fue rápida la espera. Lo del cambio del orden. No entendí qué quisiste decir con eso.
en este ejercicio, lo que me preguntaste al principio, lo de Fubini, eso. Bien. Sí, sí, vemos eso. Vayamos al ejercicio 1. ¿Hay alguno en particular que te causó dificultad? ¿O fueron más o menos parejos todos? Primero. Bueno, déjame hacer otro que sea un poco más entretenido, pero. O sea, es válido que sea el primero, pero. Yo no me acuerdo cuáles hicimos ya. Vamos. Veamos este. Me parece que ese no lo hicimos. Digo, después si no te sale el primero, igual te lo explico, pero. Veamos este que es un poco más general que el primero. Entonces, mi sugerencia, primero que nada, dibujar el dominio. No es obligatorio. Ustedes, después de cierta práctica, lo pueden hacer sin dibujar el dominio. Pero está. Yo lo dibujo porque me siento más seguro viendo el dibujo y viendo qué pasa. Entonces tienen que la variable x varía entre estas dos funciones. Entonces, para graficarlas, recuerden que lo que hacen es poner esto igual a x, esto igual a x, y grafican. Esto de acá les queda y igual x sobre 2, que es una recta con pendiente 1/2. O sea que es algo más o menos así. Y esto acá es igual que hoy. Les queda y igual más menos la raíz de x. O sea que le va a quedar algo así, no sé bien dónde se cortan, habría que verlo, y algo así. La raíz de x, esto es menos la raíz de x. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces, luego viene y le dice, el i varía entre 0 y 2. Dice, bueno, acá tengo el 0, por acá tendré el 2, creo que es justo donde se corta. Si yo pongo 2 me queda 1, y si yo pongo 2, no, raíz 2, no es donde se corta. O sí, raíz 2 es más grande. Hasta el 2 va a estar por ahí. Habría que pensarlo bien al dibujo como queda. Entonces, ¿cómo lo pensamos ahora? Para un i fijo, ¿tá? Pienso que el i está fijo porque es lo que está afuera. Tengo que ver entre qué se mueve x. Entonces me dice, bueno, x se mueve entre y al cuadrado igual x, que es esta parte de acá, y la recta 2i igual x, que es la parte verde. Entonces, para cada i, el x se mueve de acá a acá. Por lo tanto, la región que estoy integrando es este cachito de acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, esa es como, para mí creo que esa es la parte más difícil, entender bien cómo es el dominio. Ahora lo que hay que pensar es cómo escribirlo al revés. Yo acá lo estoy pensando como que dejo el i fijo y me fijo, dejo el i quieto y me fijo entre qué varía x. El ejercicio te pide hacerlo de la otra manera, escribir la integral de otra manera. Entonces vos dejás un x fijo y tenés que decir entre qué y qué valores varía el i. Por ejemplo, el i mínimo va a estar acá y el i máximo va a estar acá. Entonces, por ejemplo, primero tendríamos que determinar entre qué y qué varía x. Bueno, en realidad no, primero no, pero digo, podemos hacer en cualquier orden. Pero fíjate que si varía entre 0 y algo más, y eso lo puedes ver acá. 2i es igual a x, entonces cuando el i vale 2, el x vale 4. Y si i vale 2, el x vale 4. Así que este punto de acá es 4. Por lo tanto, la variable x va de 0 a 4. Entonces voy a escribir eso. La integral entre 0 y 2, de la integral entre y al cuadrado y 2i, de f de xi,
de x de y va a ser igual a la integral de f de x y, y acá de vuelta lo diferencial. Déjame ponerle color a las cosas. A esto le vamos a poner rojo, a esto le ponemos rojo, a esto le pongo azul, y a esto le pongo azul. Entonces, en este caso, estos eran los límites de integración del x, respetando los colores, y estos eran los del y. Entonces, lo que está a la derecha fue lo que hicimos hoy. Para y fijo, pensamos entre qué y qué se mueve x. Ahora es al revés. Para x fijo, pensamos entre qué y qué se mueve el y. Entonces, ya vimos que el x se mueve entre 0 y 4. Esta fue la cuenta que hicimos recién. Entonces, ahora pensamos. El y está fijo, el x está fijo. El y mínimo se da acá. ¿Y cuánto vale el y ese para un x0 fijo? Que va a x sobre 2, porque es un punto que pertenece a la recta x sobre 2. Entonces, el y mínimo es x sobre 2. Y después yo sigo subiendo hasta que llego al I máximo. ¿Y cuánto vale el I máximo ahí? Ahí va, el I máximo es raíz de x. Lo despejás de acá también. Es la raíz de x. Entonces el máximo es raíz de x. Y está, terminaste. Ahí lograste escribir la otra, digamos, la que fue bien y te dice que es igual. Entonces, a mí particularmente siempre me resulta más difícil dibujar bien el dominio y entenderlo. Y bueno, después es pensar eso, dejas una variable fija, siempre es como que la que dejas fija es la que está más afuera, y pensás entre qué y qué se mueve la variable que queda dentro. Entonces, por lo general va a depender de dos funciones, que pueden ser constantes o no, pero va a depender de dos funciones. Y la otra es al revés. El x es el que está fijo y pienso entre qué y qué se mueve. Son dos maneras de pensarlo. Es como que en una manera lo recorres así, pero en la otra manera lo recorres horizontalmente. En el fondo cubrís lo mismo, ambas veces, no importa cómo lo recorras, cubrís lo mismo. Entonces intentá hacer uno más, Rubén, y si no te sale, igual pregunta ahí y vemos cómo hacemos, pero si lograste entender más o menos tendrían que salir los otros. Está, buenísimo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Vale. Si no hay más dudas.